Sí, efectivamente. Ya está en grabación. Bien, perfecto, gracias. Listo, hermanas, muchas gracias nuevamente por permitirme acompañarlas. Y hemos preparado para hoy, de acuerdo a su plan de formación, el tema de la pasión de Jesús. Pero yo les pedí a través de Linda que vieran para facilitar el tema, porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Les envié dos pequeños videos que había grabado hace como un año, uno relacionado específicamente con el tema de la pasión de Jesús y el otro relacionado con la cruz de San Damián, que es la cruz del MAC, que tienen una relación como vamos a terminar de ver, porque ya creo que lo han podido percibir claramente, pero tienen una relación absoluta. Entonces, no sé si han podido hacer esa tareita previa. Sí, me confirman, todos han Sí, sí, podido. ¿verdad? Yo creo que sí. Pónganme la manito, el dedito, que están... Claro, porque miren, Sí, hemos revisado. vamos a basarnos en eso, porque les digo, el tema es bien amplio y si es que no lo hubieran visto, realmente tendríamos que tomar mucho más que media hora o 40 minutos, ¿no? Porque es mitad del Evangelio según San Juan, para que tengan una idea, ¿no? Solamente por hablar de Juan, que es el que mejor trata del tema. Entonces, lo que he hecho es preparar esta primera pequeña charla rápida para siempre dar pie al diálogo, pero la he preparado sobre la base de que ya ustedes vieron esos videitos, entonces están más en el tema. ¿Ok? Entonces, con eso vayamos a lo nuestro. ¿Cuáles son los objetivos de la reunión de hoy? Y aquí me baso en el documento de formación que ustedes tienen. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Y decimos, es por un lado comprender el significado de la pasión de Jesús y por otro, reflexionar sobre cómo esto influye en nosotros. ¿Ok? Entonces son dos objetivos. Comprender el significado de la pasión y luego reflexionar sobre cómo esto influye en nosotros. Y creo que ambas respuestas ya están contestadas. Definitivamente ustedes, por su nivel de maduración en la fe, por su nivel de cultura cristiana, católica, de hecho que esos temas los conocen, porque además me reconocerán conmigo, hermanas, que esto es la primera formación que nos dan, ¿no? Y así fue desde el comienzo de la iglesia. ¿Cuál fue el comienzo de la predicación? ¿No? Porque primero está Jesús entre sus discípulos, pero luego está Jesús muerto y resucitado, y surge lo que llamamos el querigma, ¿no? Ustedes ya conocen esa palabra, querigma con K y Y en el medio, querigma. ¿Qué significa querigma? El querigma es la primera proclamación, el primer anuncio que hacen los seguidores de Jesús. ¿Y cuál es ese primer anuncio, esa primera proclama? Es lo siguiente, es muy sencillo y muy claro, les digo. El querigma, el primer mensaje, el primer anuncio, es esto. Ese que ha muerto en la cruz ha resucitado. Miren, ese mensaje tan puntual, tan breve, tan específico, es el querigma. Y es el núcleo de todo lo que luego va a ser la predicación. El querigma, este mensaje que repito, este que ha muerto en la cruz ha resucitado, esto se va a convertir en poco tiempo en la catequesis y luego en todo el mensaje cristiano. Pero se dan cuenta, todo tiene una semilla, ¿no? En todo en la vida. Entonces, ¿cuál es la semilla de la predicación cristiana de hoy? La catequesis. Pero ¿qué hay en la base de la catequesis? ¿Qué es lo primero que se anunció? Fue la resurrección de Jesús. Y el tema que lo vamos a ver el próximo martes es que es tan importante que el propio Pablo de Tarso, nuestro querido San Pablo, va a llegar a decir, como recordaremos con mucho más detalle el próximo martes, va a llegar a decir que si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Imagínense lo importante. Por eso a veces escucho a personas, no digo hermanos, ¿no? Pero personas
que se la dan de libre pensadores, ¿no? Confundidos. Y dicen, mira, Jesús es una figura maravillosa. Si resucitó o no, no importa, pero es una maravilla. Y yo los escucho, pero con un poquito de lástima, ¿no? Porque, claro, al final cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero es que miren lo que no llegan a entender. Es que si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene ningún sentido. Nuestra fe no tiene ninguna base. ¿Y eso lo dijo quién? Nada menos que el propio Pablo de Tarso, el gran apóstol de los paganos, ¿no? Apóstol de los gentiles. Bueno, pero estamos adelantando. Estamos hoy no todavía en la resurrección, sino estamos en la pasión. Esta pasión que comienza el jueves que nosotros conmemoramos como Jueves Santo, esa última cena del Señor que nos relatan las cuatro versiones del Evangelio. Yo siempre prefiero decir, antes que decir cuatro evangelios, para mí, y lo podríamos conversar cualquier día que quieran con tranquilidad y detalle, para mí no son cuatro evangelios, es un solo evangelio. Un solo evangelio en cuatro versiones. ¿Y por qué les digo que es un solo evangelio? Porque es el evangelio de Jesús. Cuando nosotros vamos estudiando más y vamos entendiendo mejor, vamos a descubrir que la palabra evangelio es un término griego que significa buena noticia. Entonces, si evangelio es buena noticia, la pregunta inmediata es, ¿y cuál es la buena noticia? La buena noticia es Jesús, es el acontecimiento Jesucristo, es Dios que se encarna, Dios que vive entre nosotros, es Dios que entrega su vida y en la cruz y que luego en toda su gloria resucita. Pero esa es la buena noticia. Entonces, ¿la buena noticia es una o cuatro? Es una. Ahora, la cuentan cuatro, como son en el orden en que aparecen en nuestra Biblia, están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son cuatro relatos del mismo acontecimiento. Son cuatro relatos de la misma buena noticia. Son cuatro relatos de un solo evangelio. ¿Ok? Entonces, en el evangelio, los cuatro relatos tratan el tema de la pasión. De todas maneras, es un tema central. Pero el que lo trata por sobre los otros tres con una excelencia extraordinaria, con una sensibilidad y con una mirada digna de detenerse un poquito más, es el Evangelio según Juan. Entonces yo estoy tomando como guión de esta corta presentación la segunda mitad del Evangelio según Juan, que acá se los anoto, el Evangelio según Juan, que se resume como JN, ¿no? JN, cuando lo vean escrito, si está bien escrito, no se refiere a Juan, sino al Evangelio según Juan. Todas esas palabras se resumen con JN, ¿no? Porque Juan es Juan, pero el Evangelio según Juan escribimos JN. Entonces, en JN 13 al 21, es decir, ¿cómo lo leemos? En el Evangelio según Juan, del capítulo 13 al capítulo 21, toda la segunda mitad del Evangelio es lo que conocemos en la iglesia como el libro de la pasión. Y es lo que quiero llevar como guión de esta rápida presentación y, como les digo, basándonos en lo que ya ustedes conocen más en el video que compartimos en el primero de ellos. Miren, lo primero que destaca el Evangelio según Juan en el tema de la pasión de nuestro Señor es la última cena, pero la última cena está como que disfrazada. Dice, oye, no hay última cena en Juan. Claro que hay. Lo que pasa es que Juan menciona la última cena de una manera muy rápida, pero a donde se detiene y le da un énfasis grande es en la escena del lavatorio de los pies. Y eso está en Juan 13, del 2 al 16. ¿Y qué se destaca allí? Fundamentalmente el detalle del servicio. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Entonces, Juan, a diferencia de los otros tres relatos del Evangelio que tenemos como canónicos, Marcos, Mateo y Lucas,
A diferencia de ellos, Juan destaca sobre todo el lavatorio de los pies. Jesús enseñándonos que nuestra vocación debe ser el servicio a los demás. Nos ponemos al servicio de los demás. Y ese es un preámbulo para algo que va a venir inmediatamente después, que es el mandamiento nuevo. Miren qué bien construido, pues, es el Evangelio según Juan. Entonces, inmediatamente del lavatorio de los pies nos cuenta del mandamiento nuevo, que es el que conocemos todos. Jesús nos dice, un mandamiento les dejo. No 5, 20, 50 ni 613 como tenían los judíos. Un mandamiento les dejo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Miren, y aquí el otro día tuve una discusión en otro grupo con una hermana, cuando les digo, ¿cuál es el mandamiento de Jesús? Y me contestó, amar a Dios sobre todas las cosas. Y le digo, no, hermana, jalada, ¿no? Entonces me dijo, ¿pero por qué? ¿No? Y era como que yo estaba haciendo una blasfemia. Y yo realmente a veces me pongo en el plan fastidioso para poner al hermano, a la hermana contra las cuerdas, contra el rincón, como acorralarlo. Pero le digo, piensa, ¿por qué me puedo estar equivocando? ¿Es que realmente es un error? Sí, me dice, porque el Señor nos enseña. Y le digo, no, es este el mandamiento. Y en fin, ¿no? Abre tu Biblia, abrió capítulo 13 en el Evangelio de San Juan, tal, efectivamente ahí está, ¿no? No estamos inventando nada. Y tiene toda una argumentación, pero no es el caso de tenernos aquí solamente. Pero les digo cómo va teniendo el relato de la pasión de Jesús en el Evangelio que mejor lo trata, que es Juan. Miren cómo va teniendo una construcción impecable. Entonces, Jesús, en la última cena, ese jueves en la noche, después de cenar, lava los pies a sus discípulos, les enseña que estamos aquí para servir a los demás, inmediatamente les enseña que si algo tenemos que hacer como seguidores de él, como cristianos, es amar al otro. Y después en la primera carta de Juan va a decir, ¿cómo me puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves? O sea, Jesús te pone el amor al otro primero que nada y como centro absoluto. Y eso podría, hasta les digo, horrorizar a algunos. Pero no se horroricen, simplemente ese es Jesús, pues no. Ese es Jesús y lo vamos descubriendo a veces. A veces después de años, digo, ¿qué? ¿Cómo había estudiado un poco? Bueno, es que no estudiamos con la Biblia, estudiamos con cualquier otra cosa y tomamos ideas que no son las de la fuente originaria. Bueno, hermanas, tenemos luego 3 capítulos mal comprendidos y menos conocidos. De verdad les digo, y una pena total. Yo lo he podido comprobar bastantes veces. Los capítulos 14 y 15 y 16 inclusive del Evangelio según Juan, uno cuando lo lee entre palabras que es medio que termina medio mareado. Por un lado dices que es lindo, pero no entiendo, pero ¿por qué le da tanta vuelta? Entonces yo les traigo un secreto, así que debería ser un secreto a gritos, ¿no? Hermanas, esos 3 capítulos, que empiezan incluso al final del capítulo 13, o sea, son 3 capítulos y el cachito anterior, esos 3 capítulos deberían ser uno solo. Lo que pasa es que caprichosamente el señor Langton, que en el siglo XIII dividió la Biblia, los libros de la Biblia en capítulos, lo hizo de todo amor y de verdad que le agradecemos, ¿no? Pero ahí se quinció. ¿Por qué? Porque estos deberían ser un solo capítulo y es el capítulo, digamos, los 3 capítulos tienen el contenido de lo que llamamos el discurso de despedida de Jesús. Imagínense, ¿no? Jesús, al final de su vida terrena, ha llegado a Jerusalén. Estamos en este jueves que recordamos siempre como Jueves Santo. Se ha producido la última cena. En esa última cena Jesús hace el lavatorio de los pies, mostrando lo que es la vocación del servicio que debemos tener todos los cristianos. Luego explica más y dice que la ley que nos deja es la ley del amor. Y luego da un largo discurso de despedida. Todo es ese Jueves Santo, antes de ir al jardín de Getsemaní, donde lo van a aprender. Miren todo lo que pasa. En otros evangelios, en la versión de Mateo, de Marcos y de Lucas, tenemos que la última cena es esa cena en que parte el pan y el vino, y la recordamos especialmente porque se instituye la Eucaristía. ¿De acuerdo?
Pero miren cuánto más aporta Juan. Se da eso, más lavatorio de los pies, más la enseñanza mayor de Jesús, que es la ley del amor, y más el gigantesco discurso de despedida, que es la parte más larga de todo el Evangelio, que toma un poquito más de 3 capítulos. Y les recomiendo, no es el momento ahora, nos faltaría bastante más tiempo, pero léanlo y léanlo con sentido de unidad, donde vean capítulo, versículo, y cuando vean subtítulos, sáltenlo, sigan nomás, porque es un solo texto, es un solo mensaje. Maravilloso, extraordinario, profundo mensaje de Jesús. Es su despedida a sus discípulos. Y luego, hermanas, tenemos en el capítulo 17 de esta segunda mitad del Evangelio de San Juan, un capítulo que también a veces, más que seguro que casi todas ustedes, porque me ha pasado a mí años, lo pasamos medio que por alto. Pero les digo, miremoslo con otros ojos. Todo está en el cristal con que miras, ¿no? Te pones lentes diferentes y vas a ver mejor. Entonces ya les estoy dando varias pistas. Y en este caso, vean este capítulo 17 con los lentes nuevos. ¿Sí es? Este capítulo contiene una oración especialísima de Jesús. O sea, Jesús se ha despachado, en el mejor sentido, con 3 capítulos, un solo discurso grande a sus discípulos. Y luego en el 17, Jesús voltea al Padre y ora. Y ora de la manera más hermosa que podamos haber soñado. No, esta oración solamente está en el Evangelio según Juan. Otra vez una diferencia, no está ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas. Es una hermosura, y les digo, léanlo, y sobre todo eso, si quieren, conversamos con alguna de ustedes que quiera, me avisa, nos ponemos de acuerdo y hablamos por una conversación, o con 2 o 3 en un grupito de WhatsApp, como quieran. De verdad que a mí me encanta el tema y creo que podemos profundizar mucho más, ¿no? Ese es oración sacerdotal de Jesús, y estamos en la pasión. ¿Y por qué digo que estamos en la pasión? Porque la pasión empieza con la última cena, la entrada a Jerusalén, la última cena, y miren cómo Juan añade elementos. Y luego tenemos ya el capítulo 18, la primera parte, en que Juan nos relata, igual que los otros 3, el prendimiento de Jesús. Jesús es aprendido por los soldados del templo, los policías, podríamos decir mucho más propiamente, porque no son soldados romanos los que van esa noche guiados por Judas en la traición que va a cometer Judas. No son soldados romanos los que se me ha ido. ¿Aló, sí me escuchan? Hola. Sí, te Ah, ya, escuchamos. se me ha ido la imagen. Perfecto. Entonces, no son soldados romanos, sino son policías del templo, guiados por Judas, con antorchas. En esa época, ubiquémonos, ¿no? Es un bosque, es un jardín oscuro, si es que hay luz de luna, pero no sabemos, entonces van guiados por antorchas. Y está Jesús con sus discípulos. La particularidad de este relato, que lo hace especialísimo también, hermanas, es que a diferencia de los 3 que conocemos como sinópticos, y los invito a leerlo también, y lo vamos a ver aquí le pongo yo diferencias con el Evangelio según Marcos, Mateo y Lucas. La diferencia fundamental es en la actitud de Jesús. Mientras que en los Evangelios, según Marcos, Mateo y Lucas, Jesús sufre, derrama lágrimas, sudor de sangre, Señor, aparta de mí, no, o Padre, aparta de mí este cáliz. Lo presentan con un dramatismo, ¿no? Es un Jesús sufriente de cara a la pasión. Otra vez recordemos, estamos muy tarde del jueves, y al día siguiente Jesús va a morir en la cruz. O sea, estamos ya en pleno momento de esto que podríamos verlo como tan fatal, como tan terrible. Pero ¿cómo lo presenta Juan? Juan lo presenta con una mirada totalmente diferente, y por eso es que yo lo asocio con la cruz de San Damián, con la cruz del MAC, a lo que vamos a ir en un momento. Miren, Juan va a presentar este momento con un Jesús absolutamente entero. En ningún momento Jesús derrama lágrimas ni sudor de sangre. En ningún momento Jesús dice, Padre, aparta de mí este cáliz. Jesús asume con un enorme valor
y con una enorme conciencia, después de la oración hermosa que hace en el capítulo 17, en que pide por él mismo, son 3 peticiones que hace Jesús en el 17, pide por él mismo, pide por sus discípulos que están ahí con él, bueno, ahí cerca, y luego en la tercera petición es por todos los que seguirán, entre los cuales estamos también nosotros, hermanos. O sea, Jesús en su última oración en Getsemaní pide por nosotros, por esos discípulos que vendrán después. Entonces le pide, Padre, por mí, que me voy a ir a reunir contigo, Padre, por los discípulos que dejo y Padre, por los discípulos que vendrán. Miren, maravilloso. Y luego entonces, en el prendimiento, ¿no? Jesús, como les digo, en una actitud de absoluto valor, absoluta conciencia, y se nota por detalles, ¿no? Cuando los soldados, los policías se acercan y dicen, él se para y se adelanta al pequeño grupo y dice, ¿a quién buscan? Y le contestan, a Jesús, el Nazareno. Y Jesús, erguido, no asustado, con voz firme y con toda claridad, Jesús dice, yo soy. En el momento que Jesús contesta, yo soy, los policías del templo, que son judíos, caen de rodillas. Y uno se pregunta, ¿por qué caen de rodillas? Porque yo soy un judío bien formado y hasta medio regularmente formado, no tiene que ser muy estudioso. Eso es lo básico de la primera clase de su formación en la fe. El judío sabe que cuando el nombre de Dios es yo soy, cuando Moisés le pregunta al Señor en el monte Sinaí, ¿no? Luego del encargo de anda, dile a mi pueblo, entonces Moisés le dice, Señor, voy a ir a hablar del nombre tuyo, pero me van a preguntar cómo te llamas. Recuerdan en Éxodo capítulo 3, y el Señor le dice, diles que yo soy, te envía. Quedó como el nombre de Dios y de ahí viene Yahvé, ¿no? De ahí viene Yahvé. Entonces, yo soy, cuando ¿a quién buscan? A Jesús, el Nazareno. Y Jesús dice, yo soy, y caen de rodillas. Es el nombre sagrado. ¿De acuerdo? Y el detalle está ahí, la diferencia está ahí. Es un Jesús que diríamos, usando términos modernos, hermanas, es un Jesús proactivo. Es un Jesús proactivo. No es un Jesús reactivo, asustado, sufriente. No, es un Jesús que asume su realidad, que asume su momento con una entereza digna de todo reconocimiento. Porque no estamos hablando de Jesús verdadero Dios, sino de Jesús verdadero hombre. Y como verdadero hombre debería estar ahí, pero que se le doblaban las rodillas, que se le entrecortaba la voz. Alguien podría haber pensado, no, se acercan y dicen, ¿a quién buscan? A Jesús. Él le dice a los otros, distráiganlo, y yo me corro entre los árboles en un bosque y no me encuentran si es de noche, ¿no? No, da el paso adelante, yo soy. Y todavía añade, es a mí a quien buscan, dejen libres a ellos. Y simplemente se pone a disposición y lo agarran de los brazos y lo llevan consigo al templo. Miren, esto lo narra Juan de esta manera. Y luego está Jesús, en el mismo capítulo 18, está Jesús ante Anás, que había sido sumo sacerdote, pero en este momento el suegro del sumo sacerdote Caifás. Hay un diálogo casi de mudos, o sea, y es muy sintomático y también lo pueden estudiar mucho más, creo vale la pena, el silencio de Jesús ante la autoridad máxima de judía. ¿Qué significado tiene? Y luego está Jesús ante Pilato. Con Pilato, el representante del poder pagano romano, con él habla más. Pero el diálogo es un diálogo difícil y termina con palabras de Jesús que Pilato responde y dice, ¿y qué es la verdad? Porque ahí tú te das cuenta, si lo lees con calma, cómo hay un choque de paradigmas, es un choque de mundos, entre un mundo judío con el mensaje nuevo de Jesús versus el mundo del romano que tiene en su cabecita toda la filosofía griega, la lógica, como la tenemos casi nosotros, ¿no? Entonces, en ese choque, Jesús termina hablándole de la verdad y Pilatos le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y ahí queda el diálogo. Lo pueden leer, es muy lindo.
Bueno, y ahí tenemos el capítulo 19 con el relato de la eh, crucifixión y Jesús que muere en la cruz, ¿no? Jesús muere en la cruz. Y luego en el capítulo 20 tenemos la escena también maravillosa del sepulcro vacío, en el cual también hay diferencias entre el Evangelio según Juan y los Evangelios según Marcos, Mateo y Lucas. Y léanlo, les digo, no tenemos tiempo ahora, pero van a notar cómo en un caso un joven le dice a María Magdalena ha resucitado, en otro caso un ángel le dice ha resucitado, en otro caso dos ángeles le dicen que ha resucitado. Entonces son pequeñas diferencias pero que no no dañan el fondo del asunto. Hasta aquí una mención rápida porque creo que así como hay muchos temas que merecen la pena, pero una mención rápida a dos detallitos que también se nos pasan, pero como cuando se pasa un elefante de frente a nosotros y no nos damos cuenta. Ya dos detalles. El primero es que en la escena del lavatorio de los pies, en el capítulo 13, cuando Jesús se va a disponer a lavar los pies a sus discípulos, nos cuenta, lean el Evangelio clarito, despacito, van a ver cómo, dice, Jesús se saca el manto y se envuelve la cintura con una toalla. ¿Ok? Y dense cuenta que cuando termina de lavar los pies, el relato nos dice que Jesús se pone el manto nuevamente. Es decir, no se quita la toalla. La toalla que se puso en su acto mayor de servicio. ¿Me entienden? Entonces, él se quita el manto y se pone una toalla en ese acto supremo de servicio, ese mensaje completo de servicios. Se pone la toalla. Luego termina de lavar los pies, sacándole los pies a cada uno con esa toalla y no se la quita, dice, y se pone el manto. No dice se quita la toalla. ¿Y por qué les digo esto? Porque al día siguiente, viernes, cuando Jesús es azotado y clavado en la cruz, le quitan su manto. ¿Y con qué se queda? Con la toalla que se había envuelto la noche anterior. Miren, la toalla con la que vemos las representaciones de Jesús en la cruz es la toalla que él mismo se puso la noche anterior del Jueves Santo para lavar los pies de sus discípulos. Es decir, esa toalla, la toalla del servicio, como señal del servicio, como signo del servicio, esa toalla acompaña a Jesús en su momento final. ¿No? Un detalle hermosísimo, hermosísimo de verdad. Y otro detalle, les decía, hay varios, pero van a verlo en Juan especialmente, en el relato de Juan, van a ver cómo cuando María Magdalena, aquí hay doble detalle también, cuando María Magdalena en el Evangelio según Juan encuentra el sepulcro vacío y entonces desconcertada ve un hombre que ella piensa que es el guardián del huerto y le pregunta, ¿dónde se lo han llevado? Dime para ir a buscarlo. Y no reconoce que es Jesús. Y Jesús le dice, María. Y ella levanta la mirada y dice, Señor. Miren qué detallazo, así qué detallazo. ¿Se acuerdan la escena muy, muy anterior cuando a Jesús lo comparan con el pastor de las ovejas? Y dice, y al pastor las ovejas lo conocen por su voz. Qué maravilloso es. O sea, la oveja conoce al pastor por su voz. María reconoce a Jesús resucitado por su voz, no por su aspecto. Como lo mismo va a pasar, bueno, en otros relatos, en el Evangelio según Lucas, en el camino de Maús, dos discípulos desconsolados, ¿no? Y Jesús se acerca a ellos después de la resurrección. ¿Qué pasa? Le cuentan todo lo sucedido, nos cuenta el relato. No lo reconocen hasta que Jesús parte el pan. Cuando Jesús se encuentra en Galilea, la orilla del mar de Galilea con los apóstoles, y Pedro lo reconoce. Hasta Jesús tiene el signo de partir el pan. Entonces, este detalle de María Magdalena, la persona tan cercana a Jesús, que no lo reconozca resucitado, sino cuando Jesús habla y por su voz lo reconoce. Eso es un detalle de Juan. Y un último detalle, miren, decía dos, son cuatro. Un último detalle, y es que toda esta escena empieza
y les decía yo muy alegre, en el jardín de Getsemaní. Pero si ustedes leen, hermanas, con calma y detalle y detenimiento, despacito, ¿no? Como aquí hay que leer los evangelios según Mateo, Marcos y Lucas, lo que van a ver es que ellos hablan de que Jesús cruza a este lugar para rezar con sus discípulos. Dicen que es un lugar al que había ido antes, cruzando el torrente Cedrón. Una torrentera, en Arequipa hay muchas, ¿no? Esas caídas de agua que bajan del cerro. Entonces, cruzando el torrente Cedrón está este lugar que se llama Getsemaní. Pero Juan tiene un detalle. Juan tiene muchos más detalles, les digo en todo. Pero Juan dice, es un jardín. ¿Y qué tiene esto de especial? Miren, rápidamente. Recordemos a Adán y Eva, ¿dónde vivían y dónde cometen su pecado? En el jardín del Edén. ¿Dónde Jesús viene a redimirnos del pecado? En el jardín de Getsemaní. Miren el detalle de Juan. Entonces, el hombre y la mujer, el ser humano se aleja de Dios desde el pecado de Adán y Eva en un jardín. Dios encarnado, Jesús, entrega su vida y nos reconstituye en la relación con Dios en un jardín. Miren, detalle, detalle, detalle que es maravilloso, ¿no? Y ahorita se me viene otro, pero no sé si ya tanto detalle los voy a aburrir, pero miren cuántas cosas hay, ¿no? Esta es la pasión según San Juan. Y justamente les presento a la mano derecha en la imagen un libro en el cual he aprendido esto, porque les digo, nada de lo que yo les enseño es que yo soy el descubridor. Si esos fueran descubrimientos míos, yo estaría seguramente en el Vaticano al lado del Papa, ¿no? Porque lo que hago yo, como ustedes están haciendo, es estudiar. Entonces, todo, todo, no me invento nada, sería una barbaridad además estar inventando cosas. Pero este tema en particular, y con este color que le trato de poner, estos matices que le trato de poner, los he estudiado de este libro especialmente. Hay más que hablan del tema, pero Ignace de la Poterie, un sacerdote francés ya fallecido, extraordinario, escribió bastante, pero este es su mejor libro, lo más acabado, La Pasión de Jesús según San Juan. Se los recomiendo a aquellas de ustedes que quieran, digamos, no satisfechas con lo poquito que les he contado, que de hecho es como probar el dulce, quiero comerlo todo. Entonces, el libro no es muy grueso, pero es así maravilloso, ¿no? Maravilloso. La Pasión de Jesús según San Juan, de Ignace de la Poterie. Ahí les queda la imagen, como van a tener la presentación, es para que no se olviden. Esto lo compré en la librería Paulina. Bueno, y la otra parte para terminar es que quería relacionarles esto con una imagen que nos es tan cara, que nos es tan cercana a todos los del movimiento de avanzada católica, que es la cruz del MAC. La conocemos como cruz del MAC. Pero algunos de ustedes que ya son más curiositas, miren, esta cruz no tiene, a diferencia de la cruz del MAC, no tiene el corazón pintadito. Porque esta es la cruz original, que se llama Cruz de San Damián. No sé si ustedes saben la historia de la cruz, no vamos a hacer mucho cuento, pero el que la pone para la historia es San Francisco de Asís, en el siglo XII. ¿No? En el siglo XII, San Francisco, siendo un joven todavía, recién convertido, un poco entre comillas vagando, caminando en la naturaleza, por los campos de Asís, se aleja un poco, ¿no? Y encuentra una pequeña iglesia abandonada, un pequeño templo, digamos, abandonado, a medio derruir, se había caído solo por la falta de mantenimiento, las paredes estaban casi caídas, el altar todo sucio, y él se acerca y se arrodilla y lo que estaba en pie, más que nada en esta pequeña capilla, lo que estaba en pie era esta cruz, un poco sucia también,
él se acerca, la limpia con su manto y es la cruz que estamos viendo, ¿no? Es obra de un autor desconocido, italiano, de la zona de Umbria, del siglo XII, y Francisco conoce la cruz y es parte de la propia conversión de Francisco. Es que rezando ante esta cruz, Francisco siente el llamado del Señor que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Entonces Francisco entiende ese mensaje primero literalmente, como nos pasa cuando leemos la Biblia, ¿no? Primero, entendiendo literal. Reconstruye mi iglesia. Francisco mira alrededor y ve un templo a medio destruido y dice: eso es lo que tengo que construir. Reconstruir, el Señor me está diciendo que reconstruya esto, pero inmediatamente luego se da cuenta de que lo que el Señor le pedía era reconstruir la iglesia católica, que había pasado por siglos horribles. Y si no lo han estudiado en el MAC, se los van a hacer ver, ¿no? Ese siglo X, sobre todo, una etapa oscurísima de la iglesia, Francisco es posterior. Todavía es el tiempo de las cruzadas, tremenda metida de pata de la iglesia, para mí. Algunos lo mencionan con un gran orgullo, pero para mí fue una barbaridad lo que se hizo. Nos hizo enemigos de los musulmanes cuando no lo éramos. Nos distanció de los judíos más de lo que nunca habíamos estado. Nos dividió de la iglesia ortodoxa como no había tenido que ser. O sea, las consecuencias negativas de las cruzadas en las que Francisco vive fueron catastróficas, así como el peor terremoto que nos podamos imaginar. Bueno, pero entonces Francisco vive esa época. Una época, el Vaticano había pasado una cantidad de papados de verdad lamentables, a veces hasta 2 papas a la vez, papas con queridas y concubinas, una desgracia total, una época oscurísima. Y, y Francisco recibe el encargo: reconstruye mi iglesia de parte del Señor y orando ante esta cruz. Bueno, quería detenerme con esta cruz para rapidito relacionarla con la mirada de la pasión en el Evangelio según Juan. Miren, acá vamos viendo los elementos, ¿no? El rostro de Jesús, miren, es un Jesús en la cruz, se supone ya muerto. Miren el rostro, un rostro totalmente vivo, con unos ojos muy grandes y una boca pequeña en proporción. Y el pintor es un artista. ¿Por qué no pinta en proporción las cosas? Y es que Jesús resucitado ya no necesita hablar, pero sí esos tremendos ojos para mirarnos, para mirar su creación, para mirarnos a nosotros, ¿no? Y luego lo que está inscrito sobre la cabeza de Jesús: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y luego la imagen encima, superior, sobre la cabeza del Jesús resucitado, vemos ese Jesús vivo saliendo de un círculo negro que es la muerte, pero círculo, o sea, perfecto. Ha roto el círculo de la muerte porque está resucitando. Está entre discípulos que lo reciben y arriba está una mano que es la mano de Dios Padre que lo recibe. Esa mano que así como lo envió al mundo, lo recoge del mundo. Miren la cantidad de detalles y por favor vayan comparando mentalmente con la mirada de Juan en su evangelio sobre la pasión. Miren acá, la parte central de la cruz tiene a un Jesús muerto o vivo, más vivo que cualquiera, pero sin embargo, miren, acá tiene en sus manos, tiene los clavos, pero las manos están sobrepuestas, esas manos están con el clavo incrustado, pero, como flotando, como flotando. Y vemos una serie de personajes en los costados, a la derecha y a la izquierda, abajo de sus brazos, ¿no? María con María Magdalena, y aquí, en fin, no vamos a entrar en detalle, no nos va a alcanzar el tiempo, pero lo pueden ver, y en el video que les alcancé estaban incluso nombrados varios de estos personajes, ¿no? Esta cabecita que se mete es muy, muy simbólica, somos nosotros, los que faltamos venir. Miren, más detalle en los pies de la cruz, está sangrando, y están Pedro y Pablo, y el gallo con el que Pedro también traicionó a Jesús. Detalle que no mencionamos, pero en el Evangelio según Juan vemos claramente cómo, así como Judas traiciona a Jesús,
Pedro traicionó a Jesús y no podemos decir, no, Pedro no traicionó tan feo. No, fue horrible, porque Pedro negó a Jesús y lo negó 3 veces. Y cuando Jesús muere, un detalle que también estaba omitiendo, cuando Jesús muere, Pedro no tiene oportunidad de haberle pedido perdón, como tampoco Judas. Jesús muere y Judas se suicida. Miren qué lamentable, qué terrible. Pedro, habiéndolo negado, habiéndolo traicionado también, Pedro no se suicida y felizmente. ¿Y qué hace Jesús lo primero? Se reconcilia con Pedro. Entonces, como Pedro lo negó 3 veces, vamos a ver en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, cómo Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Es maravilloso, ¿no? Y ahora, entonces, y finalmente vemos que la cruz tiene unos bordes, los que vemos acá en los costados, para todo lado, menos en la parte de abajo. ¿Qué pasó? ¿Se le acabó la tinta al pintor? Es un artista, ¿no? ¿Qué pasó? No, ahí hay una señal de que la cruz queda abierta. O sea, esa cruz queda abierta para todos nosotros. Y entonces, hermanos, esa es la cruz de San Damián, esta es la cruz del MAC. Finalmente vemos a un Jesús en la cruz que no está muerto. Jesús está vivo. Jesús está en toda su gloria. Y otra cosa, es una cruz que no es una cruz triste, mustia, como estamos acostumbrados a ver, ¿no? La representan con un Jesús colgado del madero solo. Y vemos que en la cruz de San Damián, en la cruz del MAC, Jesús está acompañado de sus apóstoles, acompañado de María y la Magdalena, acompañado hasta del centurión romano que dijo, este es verdaderamente el Hijo de Dios, acompañado por esa carita que está por ahí, hasta de los discípulos que vendrán como somos nosotros. Y la cruz no está cerrada, ¿no? En la cruz lo espera Dios Padre y la cruz no está cerrada. Está cerrada por todos los lados, menos por la parte de abajo. ¿Por qué? Porque esa es la puerta para que los hombres y mujeres que sigamos en su camino, sigamos sumándonos a ese ejército celestial de almas que viven alrededor de Jesús. Esa es la cruz de San Damián y esa es la relación que quería hacer rápidamente con el relato de Juan en la Pasión. Yo diría para terminar, relacionando nuestra fe con el arte, ¿no? ¿Cómo puede un artista como este autor anónimo haberse inspirado para hacer esta cruz? Yo digo, la única forma, además de la propia inspiración, es haber leído y entendido el Evangelio según Juan. Yo no creo que nadie pueda pintar a un Jesús en la cruz de esta manera, sino alguien que ha percibido lo que la cruz es. Y quien mejor lo percibe es Juan. La cruz no es ese lugar de oprobio. La cruz no es ese lugar de indignidad. La cruz no es ese lugar de tortura total. Y con eso termino, hermanas. La cruz es el trono de Jesús. Jesús es un rey y ese es su trono. Alguien nos podría decir, oye, ¿por qué los católicos son tan morbosos, ya tan enfermos mentales? ¿Por qué no ponen a un Jesús vivo? ¿Por qué lo ponen en la cruz? Y la respuesta es esta, porque la cruz es el trono de Jesús. Eso es lo que había preparado, hermanas. Disculpen, me he extendido, pero es que el tema creo que da para mucho más, ¿no? Pero ahí lo dejo y no sé si ustedes quisieran, por favor, hacer algunos comentarios. Gracias. Manuel, no sé, ¿alguna quisiera levantar la mano? Luisita. Hola Manuel, muchas gracias. Como siempre, excelente la explicación. Yo me he quedado en todo sorprendida, pero sobre todo por ese detalle que tú dices que Jesús se amarró la toalla, porque hay gente que dice no, Jesús estaba desnudo y la piedad lo ha pintado en la cruz con una toalla, pero aquí está. Acá dice que no, efectivamente, él no estaba desnudo cuando cargó la cruz, él estaba con esa toalla del servicio a nosotros. Yo
Inclusive he escuchado hasta sacerdotes que dicen, no, la piedad cristiana en la cruz pintó esa toalla, pero no, pues, o sea, ya tengo un argumento para aclarar a las personas, no discutir, aclarar a las personas que ese es el servicio que quiere demostrarnos, darnos ejemplo a Jesús, que nosotros también tengamos que hacerlo, porque todo su camino, desde que nos da la Sagrada Eucaristía, desde que nos deja su cuerpo, hasta el final es el camino del servicio. De verdad que todo muy Sí, interesante. Luisa, Sí, sí, dime. Luisa, perdóname, mire, anoten, Te hermanas, perdono. anoten porque Luisa ya lo hizo, pero para las que no, anoten. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 4. Y lo leo de la Biblia de Jerusalén. Versículo 4 dice, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una cuaya se la ciñó. Ese es 13:4. Y luego avanzamos un poquito más y en el versículo 12 dice, después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho? ¿Se dan cuenta en qué momento se quita la toalla? Solamente dice se la pone, no se la saca. Y eso no es, oye, Juan, no, es que Juan era distraído. A Juan le faltaba tinta, ¿no? Entonces se olvidó de decir que se la quitó. No, es que no se la quita. Y esa es la toalla, como señala Luisa, que tiene al día siguiente en la cruz. Y entonces, ¿es una toalla cualquiera? No. ¿Es un pañito para que no se vean sus órganos genitales? No. No, es la toalla del servicio, del símbolo, de cómo nos dice que tenemos que actuar. Sí, Luisa, gracias por subrayarlo, porque de verdad es un tema central. Qué bueno que vayan encontrando elementos así, ¿no? Y les digo, ¿dónde encontramos esto, hermanas? En la Biblia. Yo soy un fan de la Biblia, pero es que si nosotros tenemos una formación muy linda, pero no bíblica, estamos como cojos, pues. Acá tú tienes la metralleta más certera, acá está todo, todas las armas de un cristiano están acá. Lo demás es complemento, ¿no? Lo demás es complemento. La, la fuente de inspiración suprema es la Biblia. Pero los católicos, sobre todo, estamos más lejos de ella que de aquí al planeta Marte, ¿no? No sé por qué. Es una falla de fábrica. Una falla. Creo que nos ha quedado la costumbre, hasta genético. Como la Biblia se escribió originalmente en hebreo y griego, y al poco tiempo nadie entendía el hebreo y el griego. En el siglo IV, el Papa Dámaso le encargó a San Jerónimo, oye, tradúcete la Biblia, hermanito, y San Jerónimo era un capo, y tradujo la Biblia al latín, siglo IV, y la Biblia se quedó en latín hasta hace poco. O sea, por siglos y siglos y siglos, todos nuestros antepasados tenían una Biblia en latín y de latín no entendían nada, ¿no? Entonces la Biblia ha estado lejísimos. Cuando la Iglesia ha dicho, y básicamente desde el Concilio Vaticano II, que es, ya estábamos muchos de nosotros vivos, ¿no? Es el año 1965 que termina, en el 65, yo era niño, pero ya estaba en esta tierra. En ese momento la Iglesia dice, adelante con la Biblia, tradúzcanla todos, hagan excelentes trabajos, pongan la Biblia al alcance del pueblo. Miren, pero ya tenemos siglos y siglos, todos nuestros antepasados que no leían la Biblia. Creo que nos ha quedado el recuerdo genético, ¿no? Entonces tú ahora ves la Biblia como que estuviera en latín, no la abres. ¿Qué será eso, no? Como que estuviera en latín, le digo, es un castellano hermoso, mejor que cualquier libro, pero... Y entonces ahí yo refuerzo mi pasión, ¿no? Mi pasión, que es que los hermanos, como lo hemos hablado con ustedes también, que los hermanos católicos leamos la Biblia. No leerla, pucha, que yo diría, y por favor perdónenme, es un pecado, así. Perdónenme porque no lo es, ¿no? Es un pecadazo, así, peor que muchos. Estar lejos de la palabra. Entonces, ¿a qué Jesús conozco? ¿A qué Dios conozco? Bueno, el que me han contado, pues. Para mí no es suficiente, les digo.
no es suficiente. Tú no eres como Santo Tomás, ver para creer. Entonces lee la Biblia, pues ahí está la llaga para que tú pongas tu dedo. Quiero conocer a Jesús, ahí lo voy a conocer. No que me cuenten de Jesús. Quiero conocer a Dios, ahí lo voy a conocer. No que me cuenten de Dios. Esa es la maravilla que tenemos. Entonces yo ahora enfoqué la charlita porque más que hablarles de lo importante que es la pasión, que ustedes lo conocen más que yo, de hecho, es lo que le da sentido a nuestra fe. Es la entrega de Jesús, Dios encarnado, la entrega por nuestra salvación. ¡Qué tremendo significado! Pero yo quería, en mi sesgo bíblico, ¿no?, llevarlas al libro sagrado y decirles, miren lo que dice, ¿no? Y miren cuántas cositas hemos encontrado. Ya Luisa decía el detalle de la toalla, ¿no? El detalle de la toalla es un detallazo. El detalle del jardín. El hombre pecó en el jardín del Edén y el hombre se reconcilia con Dios en el jardín de Getsemaní. Es un jardín en ambos casos, ¿no? Entonces, si el Edén era un paraíso, Getsemaní es un paraíso, pero si es el lugar de la tortura, es que Juan te dice, no, hermanita, no es el lugar de tortura. Es que la cruz es el lugar de la afrenta más horrible, como un poco la película que al Mac le encanta, a mí no me gusta, les digo, nunca le he podido ver, esa Pasión de Cristo, de Mel Gibson, no, yo no soporto. Una vez con las hermanas en Chiclayo, donde me inicié en el Mac, pusieron la película y yo no podía irme porque era un retiro. Y yo le dije, hermana, no puedo. Y me dijo, quédese. Y yo me quedé obediente, ¿no? Pero cerré los ojos y puse mi mente en cualquier lugar. Nunca he podido verla, porque para mí la escena es otra. Claro que hay sufrimiento, pero es Jesús digno, Jesús valiente, Jesús consciente y Jesús en un ejemplo de absoluta proactividad, de absoluta resiliencia, de la mayor resiliencia posible. Jesús enfrenta su momento más que cualquier héroe. Oye, si nosotros nos enorgullecemos de Alfonso Ugarte, que se tiró del morro con la bandera, de Francisco Bolognesi, que dijo, ¿no?, pelearé hasta quemar el último cartucho, de Miguel Grau, que no se baja de la torre de mando del Huasca hasta que la bomba lo revienta. Oye, Jesús mucho más. No, Jesús sería como decir, Miguel Grau se escondió abajo de la torre y se metió al baño. Bolognesi no, Bolognesi se resbaló, ¿eh? No, él quería bajarse del caballo, pero se resbaló por el morro. No, Bolognesi, perdón, Alfonso Ugarte, Bolognesi se le acabaron las balas y ya no pudo hacer nada. No, son verdaderos héroes. Y Jesús es mucho más que héroe. Jesús enfrenta el momento de su inmediato de su muerte, enfrenta su pasión en absoluta conciencia, con tremendo valor, con gran coraje, con una actitud proactiva y siendo el ejemplo más grande que tenemos de resiliencia, ¿no? Nos enseña a enfrentar nuestra propia vida y las propias circunstancias. ¿Qué te toca vivir, hermana? El ejemplo de Jesús. Creo que no te da otra salida que cabeza para arriba, toma aire y aguanta. Miren, en el Antiguo Testamento hay un pasaje que recuerdo mucho, en el segundo libro de Macabeos. Mira, y ese Antiguo Testamento son judíos, no estaba Jesús. Es más o menos una escena de, calculo, 200 años antes que Jesús. El viejo Eleazar, un viejo noble de religión judía que está preso por los griegos seleucidas y que le quieren abrir la boca para que coma sangre de chancho, carne de cerdo, que es un alimento prohibido. Y dice el texto de segundo Macabeos, y Eleazar, prefiriendo su muerte antes que traicionar a su fe, pidió, no voy a la muerte. Y hay un relato que de verdad que es así enternecedor, parece que fuera un apóstol de Jesús, pero es alguien que no conoció a Jesús 200 años antes. La entereza de este viejo anciano de casi 90 años para enfrentar la muerte antes que traicionar a su fe. Claro, nosotros diríamos, oye, me haces comer chancho, qué rico, ¿no? Y todavía estaba doradito.
delicioso. Pero para él era un tema de fe, y él prefiere la muerte. Y miren la entereza, porque no lo invento, ahí lean la página de Segunda Macabeos. Si le interesa, se los paso el detalle de capítulo versículo, pero la entereza con la que el propio Eleazar enfrenta su muerte antes que traicionar a su fe. Hay ejemplos, Jesús es el máximo, pero no tenemos por qué pintar la pasión de Jesús como a un Jesús que le tiembla las rodillas, como que suda sangre, como que le pide, Padre, por favor, quítame esto. Bueno, si tú quieres ya no, pero si es que puedes, quítamelo. No, Jesús lo acepta, Jesús lo enfrenta. Jesús lo enfrenta, repito, dándonos una señal y la enseñanza final de su vida, es decir, cómo enfrentar nuestra propia vida y cómo enfrentar nuestra propia circunstancia. Gracias. Sonita, ¿estabas con la mano Sí, levantada? sí, Sí. sí. Estimado Manuel, yo leí un poquito más, vi el video de la cruz de San Damián, pero acá también tengo un pequeño alcance que dice que la cruz de San Damián fue pintada sobre tela y luego Claro, pegada sobre una madera, sí, ¿no? Alrededor de 1100. perfecto. Muchas gracias por la explicación maravillosa. Siempre he tenido la sensación de que no sabía gran cosa de la cruz y ahora estoy empapadísima. Muchísimas gracias. Claro, Sonia, gracias. Y mira, doblemente importante para ustedes porque es la cruz del MAC, Exacto. ¿no? Es la cruz del MAC. O sea, yo tengo dos símbolos del MAC, yo mismo en mi dormitorio. Tengo el Jesús del MAC mostrando su corazón, como el que tiene Nora atrás de ella, ¿no? Igualita, la misma figura. Y tengo la cruz de San Damián, la cruz del MAC, bendecida, ¿no? Entonces, sí, tengo esos dos, son como dos emblemas de un miembro del MAC. Y creo que esa cruz, no sé, por lo menos cuando yo he ido tanto en mi formación en el MAC, nunca nadie me contó todo lo que significaba, ¿no? Sí, Por eso maravilloso. es interesante, en resumen, es Jesús vivo en la cruz, es Jesús que no está solo en la cruz, está acompañado de toda su gente, incluso dejándonos un espacio a nosotros cuando nos toque partir a su casa, ¿no? Eso me ha conmovido demasiado, de verdad, eso de que esté abierta para que nosotros nos sumemos como soldados, de verdad que me ha conmovido. Hasta mi hija me dijo, mamá, ¿qué te pasa? No es que lo que ha dicho me ha conmovido demasiado, de verdad. Gracias, Sonia, qué linda, de verdad, muchas gracias por compartir. Sí, y la segunda que quería pedir tu opinión sobre, ok, nosotros leemos la Biblia y es que conversamos con Dios. Nosotros oramos y Dios nos responde por medio de la Biblia. ¿Qué opina, por ejemplo, cuando yo voy a misas y veo que el sacerdote lee del celular el capítulo que toca leer o de un impreso? ¿Está bien eso? No sé, a mí me choca, no sé. Quería tu opinión sobre eso. Pero a ver, para entenderte, o sea, lo normal es que el sacerdote tenga un leccionario, ¿no? El leccionario es un libro que es la Biblia ordenada de otra manera, en que está la lectura del día, en este caso del domingo. O sea, es Eso la es semana. Está la diaria y la semanal, pero ahí está la del domingo, la tiene abierta, y ¿no? Si tú sales a leer, ahí está lo que te toca, si es algo del Antiguo, o una carta de Pablo, o el Salmo, ahí están. Y el sacerdote lee de ahí el Evangelio, de ese libro. A veces, Que lo lee en el celular. dependiendo de la parroquia, y de la modernidad del cura, de repente tiene una hojita suelta, que también editan, o hasta impresa en la computadora, que es exactamente lo mismo, y tiene la hojita. En vez ¿no? Es como que tú leas, vamos a leer Juan capítulo 18. Entonces, leo mi Biblia, o leo una hoja impresa de la Biblia, pero es lo mismo. ¿Te das cuenta? Ahora, yo podría levantar mi celular y al celular podría estar leyendo el mismo texto de la Biblia. O sea, yo diría, Sonia, son solamente medios, ahora con la modernidad, ¿no? O es el libro, que sería la misma Biblia a través del leccionario, o es una hoja impresa
que vale lo mismo, o es el celular que tiene la imagen. O sea, claro, en el sentido más formal debería ser el leccionario, ¿no? Claro, más formal. Incluso cuando el sacerdote lo tiene, al terminar la lectura lo levanta y lo besa. Claro, Ujú. eso es mucho más formal. Pero he visto, y sobre todo en iglesias, en parroquias más chicas, que tienen un poquito a veces menos de cuidado en el rito, hacen esas cosas. Ya el leer el celular es un poco como que demasiado moderno, ¿no? Exacto. Pero que es la tendencia. Al final de cuentas, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Creo que los libros tienen pocos años de vida, van a desaparecer. Todo el mundo va a tener su tablet, su celular y de ahí va a leer todo, ¿no? ¿Cómo Muchas será? gracias. Muchas gracias. Sí, entiendo, sí que te choca. Y es parecido a la comunión en la boca o en la mano. Alguien me dirá que no, pero es parecido. O sea, yo no me hago ningún problema. Les digo, por ejemplo, el otro día, el domingo, en la misa que fui en la parroquia de mi barrio, Miraflores, una señora que iba un poquito delante mío tenía en sus manos no era un pañuelo, era como un cojincito, con un Purificador. pañuelo, con un pañuelo finamente bordado, y lo llevaba en las dos manos, y se acercó a comulgar y le puso las manos al sacerdote. Y yo soy mirón, pero como yo solo. Entonces, eh, puso las manos y el sacerdote le puso la hostia en ese pañuelo. Y la señora tomó la hostia con su boca de ese pañuelo. O sea, no usó las manos, ¿no? Entonces, mi esposa me dice, oye, se está llevando la hostia. Porque es lo que parecía, ¿no? O sea, recibe la hostia y se la lleva. Y no se puede. Entonces le digo, no, no. Lo que no ha querido es tocarla con sus manos, seguramente que están asquerosas. Entonces ha querido, miren esa mentalidad, ¿no? Mis manos inmundas, entonces lo toco con este pañuelo puro que he sacado de la lavandería, ¿no? No sabe que por la lavandería también corren pericotes encima de la ropa, pero les digo exagerando, pero vamos a la mentalidad y se respeta. Entonces, el sacerdote, eh, por el tema de la pandemia, ha pedido no dar la comunión en la boca porque la saliva de uno y del otro. Entonces, lo que hace es, él se desinfecta las manos, luego reparte a las manos, pero esta señora puso su... Es un poco eso, ¿no? Yo creo que habemos católicos y católicos, algunos somos como que más rigurosos en estas cosas, y en general, pero no debiera ser motivo de división. O sea, si lees del leccionario, si lees de una hojita suelta, si la comunión es en la mano, en la boca, claro, son detalles del rito, pero pienso yo, quizás estoy equivocado, pero pienso que no son temas que debieran separarnos. No son temas que debieran separarnos. Con esta de la comunión, yo les decía el otro día que hablamos de la Eucaristía, ¿no? Yo les decía, piensen una cosa nomás. Y yo soy bien práctico y les digo, siempre mi referencia es la propia Biblia. Y la Eucaristía se instituye con Jesús partiendo el pan y dándolo a sus discípulos. Y cuando yo leo eso, siempre me pregunto, oye, Jesús partió el pan y se lo dio a los discípulos en la boca. Ya, ahí nomás ya me contesto y digo, ya no tengo mucho más que hablar. Ahora, lo demás es rito. Claro, son 20 siglos de iglesia, en 20 siglos hay costumbres y cambiar una costumbre es dificilísimo. Y hay mentalidades más abiertas, hay otras más cerradas. Hay algunos que hablan de estas cosas como herejía, como que incluso, discúlpenme, pero es como que el demonio está ahí presente. Yo conozco el caso de una señora también de mi parroquia que cuando se acercó y le puso la boca y el sacerdote le dijo, no, en la boca no, ella se dio la vuelta y no comulgó. Entonces les digo, bueno, todos somos seres humanos y no está nadie para juzgar al otro, ¿no? Hay que comprendernos, hay que perdonarnos, hay que tolerarnos, pero finalmente los católicos somos seres libres y entendemos la fe a veces más rigurosamente, ¿no? Es un tema difícil, pero ahí está, es una realidad, ¿no? Gracias. ¿Alguien más le gustaría tener una opinión o compartir algo?
va a hacer una consulta. Sí, Nancita. Buenas tardes, Manuel. Sí, Sí, Nancy. solo me quedo con lo que justo me vino, ¿no? Es cuando dices que Jesús asume con verdadero valor y conciencia la cruz. Y cuando escuchamos también decir, frente a los problemas, abracemos la cruz del Señor, sigámoslos. Entonces, quiere decir también de que, como relatas acá, la diferencia entre Juan y los otros evangelios, ¿no? Que no necesariamente tenemos que, frente a esos problemas, llorar o sumergirnos a la tristeza, sino ser valientes, fuertes como Jesús, ¿no? Y por otro lado, bueno, en esto de la Biblia, siempre me he interrogado por qué no se promueve mucho en las iglesias las enseñanzas de la Biblia. En alguna vez acá cerca, bueno, en Inmaculado Corazón, se quiso hacer un curso de Biblia, ¿no? Pero pocos fueron los que asistieron. Sin embargo, no es por copiar a otros grupos religiosos, pero yo creo que es importante, o sea, ok, tenemos el libre albedrío, ¿no? Para decidir, pero en alguna ocasión también asistí a una misa y el padre dijo, a ver, ¿quiénes han traído su Biblia? Nadie. ¿Quiénes han traído celular? Y varios mostraron el celular. Entonces creo que si inculcamos ese hábito, ese estudio, creo que sería mejor para toda la iglesia, me parece, ¿no? O sea, hay muchas cosas por mejorar, creo, porque no es cuestión solamente de criticar o decir, no, la gente no lee, o de repente la gente, pero ¿por qué no lee? Porque dicen muchos, no, yo no lo entiendo, ¿no? Pero si en conjunto de repente promovemos ese estudio, ese interés por estudiar, me parecería que sería mejor, ¿no? Bueno, Gracias, Nancy. Gracias. Y mira, a propósito, justamente estamos trabajando los días martes, ahora en la noche nos toca, sí, con sí. un grupo de Inmaculado Corazón, de la parroquia de La Molina, que se formó por iniciativa de una de las hermanas, y ahora somos 150. Un buen grupo participa presencial, y los que no pueden porque se les cruza, ya ven en la grabación que colgamos, ¿no? Pero es muy lindo ver el interés. Y a mí me Sí, encanta. muchas Les digo, gracias. yo recibo mucho consultas individuales, incluso una hermana, que no digo nombre, no vale, ¿no? Pero una hermana que me dice, oye, me encantan las clases, yo no puedo asistir porque los martes y jueves justamente estoy tomando un diplomado, entonces se me cruza, pero entonces yo le escribí de respuesta y le digo, oye, me encantaría conversar contigo, ¿te puedo llamar? Sí, y hablamos por teléfono, hablamos 1 hora y media, ¿sí? Un lujo fue la conversación. ¿Qué resultó? Una señora a quien no conozco en persona, pero que con una voz muy agradable, y resulta que está estudiando un diplomado en teología, martes y jueves en la noche, en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, que es asidua fiel de la parroquia de Inmaculado Corazón. Y que entonces el diplomado que estudia es un año de duración y con una intensidad fuerte, ¿eh? Los profesores son excelentes. Entonces yo, después de hablar un montón y responder a la pregunta puntual que tenía, que era bien interesante, le dije, yo tengo una pregunta final, le digo, dime, si estás estudiando, te escucho muy inteligente, muy bien formada, muy en tus cabales, estás en esta facultad que es donde yo me formé, entonces le digo, disculpa, ¿no? Pero ¿para qué quieres escuchar las clases grabadas del día martes si tú las recibes en vivo y en directo por mis maestros? Y me dice, no, es diferente. Mire, y un poco atendiendo lo que dice Nancy, me dice, ¿tú puedes creer? Y yo dije para mis adentros, claro que te creo, si a mí me pasó lo mismo. ¿Tú puedes creer que estoy en un diplomado en teología de 1 año de duración y no vemos nada de lo que tú nos traes?
Es un programa de 1 año. Vemos todo lo que te puedas imaginar, pero no vemos nada de Biblia. Eso en respuesta a Nancy. O sea, ella me decía, mira, yo trabajo con varias parroquias, ahora la suerte de estar con ustedes en Inmaculado Corazón. El próximo lunes arrancamos con el MAC, un curso que va a durar 6 semanitas, seguramente con gente que se inicia, porque el curso se llama Introducción a la Biblia, ¿no? Son 6 sesiones y seguramente van a dirigirlo a personas más nuevas en el movimiento, pero entonces, cuando en el MAC yo no hago curso de Biblia, creo que nadie lo hace. No sé si ya alguien lo está haciendo más, pero hasta hace un tiempo nadie lo hacía, ¿no? El padre Gino primero y el padre Marco después como directores del MAC, ¿no? Me lo han dicho siempre, ¿no? Luego trabajo con una parroquia en San Isidro, la Santa María Reina. Tienen sacerdotes y teólogos buenazos. Uno que escribe libros hasta, creo que todos los días saca uno. No digo su nombre, pero no dan clases de Biblia. El movimiento que ellos manejan como primer movimiento de su parroquia para laicos, mujeres y hombres adultos se llama Emaús, ¿no? Pero no es, hay varios Emaúses, los traperos, no, este es un Emaús para profesionales, mujeres y hombres exitosos, pero que por las cosas de la vida se han alejado de Dios. Es un movimiento medio nuevo que viene de Estados Unidos. Bueno, en Emaús se reúnen 2 veces por semana más la misa dominical. Y de repente me invitaron para hablar de Biblia. Y gran sorpresa, cuando terminamos, me aplaudieron, me agradecieron. No, aplaudamos juntos al Señor, ¿no? Pero, cuéntenme, gracias, pero ¿por qué me invitaron? Si ustedes están acá en la Meca de los curas. Y me dijeron, es que eso no nos enseñan. Y lo que les enseñé, entre comillas, yo, era la mirada de Lucas a la misericordia de Dios, ¿no? Tema recontra central, no, eso nunca habían visto. Y tienen años en el movimiento en la parroquia Santa María Reina. Y no es por maletear, ¿no? Yo trabajo cerquita porque es por donde vivo, en la parroquia alemana San José. Tremenda parroquia católica, están los alemanes del Perú que la sostienen. Ahí hacen la primera comunión los niños de los colegios que aprenden alemán, como el Humboldt, el Pestalozzi, ¿no? Y la conozco porque vivo por aquí, porque mis nietos hicieron su primera comunión allí. Entonces, el párroco es alemán, habla castellano medio mal. Y yo le rogué hace unos años para hacer un curso de Biblia y se demoró 6 meses en las largonas porque tenía desconfianza. ¿Quién va a venir acá a hablar de eso? Va a venir un Satanás disfrazado. Entonces, hasta que al final me dijo, ya, una sesión. Y estuvo él ahí. Me dijo, ya, ahora sí, 3 sesiones. De ahí ya, 6 sesiones. Y de ahí me dijo, ya, la parroquia es tuya. Entonces ahora yo planifico lo que yo quiera, ¿no? Ya tenemos ahora un curso que está durando 3 años, miren. El curso comenzó, no termina. ¿Por qué va a terminar la Biblia? Nunca termina. Entonces lo que hacemos es, cada vez que vamos a empezar un nuevo libro, el padre avisa para que los que quieran se inscriban, ¿no? Entonces empezamos por la introducción, recorrimos el Nuevo Testamento, luego regresamos al Antiguo Testamento, ahora estamos en el Evangelio según Juan, pero ya con más detalle. Luego voy a empezar con ellos, que no les he dicho todavía, el Evangelio, perdón, la primera carta de Juan, que es bellísima, leerla línea por línea, y luego, a ver, ¿qué quieren ver ahora? Pero les digo, no se acaba. Y ese grupo, aunque se van sumando hermanos, pero el grupo original tiene casi 4 años y no terminamos. Y el padre párroco le dice, no sean viciosos, ¿no? Ya dejen a Manuel por mí para que él se encargue de otro grupo. Y yo le digo, padre, 2 cosas. Uno, que otro grupo bien difícil que se forme, porque acá la gente es bien floja. Y si hemos encontrado un grupo de personas interesadas, es como un jardín, echémosle agüita y echémosle abono, ¿no? 1. Y 2, es que a pesar de que han pasado años, la formación no termina. No termina. Ahora, varias de las señoras de ese grupo son catequistas y me cuentan, ¿no? A veces me llaman, hablamos en privado y me dicen lo que están haciendo con niños y me da gusto, de verdad. Me dicen, yo era catequista antes
pero ahora enseño mejores cosas. Otra me dice, yo no me atrevía, ahora sí me atrevo a hablar de Dios, ¿no? Entonces, el fruto es poco, pero es bueno. Claro, uno quisiera llegar a miles de personas, pero ni que fuéramos pues ya radioprograma del Perú, ¿no? No, nosotros somos un esfuerzo modesto, sencillo, casi sin recursos, pero algo se va haciendo, miren, algo se va haciendo y yo me siento recontra feliz porque no solamente vivo mi fe para mí, sino compartirla, ¿no? Compartirla, ayudar a otros hermanos. Y cada uno tiene un apostolado. Hay algunos que van a trabajar con enfermos o en cárceles o con niños con cáncer o con mujeres abandonadas. Hay tantos casos que son de verdad tan duros. Entonces, a mí lo que me nació, pero les digo, y luego con tanto placer y con tanto disfrute, es estudiar la palabra y compartirla, ¿no? Esto es mi apostolado. Pero digo, no es el único, cada uno tiene el suyo. Empezando por ustedes que son mamás, el primer apostolado, ser el ejemplo en la casa, la luz en la casa, con los hijos, con el bandido del marido, ¿no? Como Santa Rita de Casia, pues Santa Rita con el marido que tenía una joyita, tanto hizo la mujer que al final, antes de morir el marido se convirtió, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes su primer apostolado, la casa. Los hijos, el marido. Y luego las amigas. Amigas llenas de limitaciones, pobrecitas, ¿no? Vidas vacías, con torturas y sufrimientos, y que no tienen a Dios cerca. Parientes, hermanas, comadres, cuñadas. Y así va creciendo. Ahora su comunidad es del MAC y de Inmaculado Corazón para varias. Y ahí también le van encargando cosas, ¿no? Entonces, chamba tenemos, ahí no hay que preocuparnos mucho, ¿no? Si alguien tiene tiempo, le dice a la parroquia, oye, tengo tiempo, uy, te van a cargar de cosas, ¿no? Es así, y si ustedes están en Inmaculado Corazón y en el MAC, o en el MAC y en alguna otra parroquia, tienen doble, pues. Y por ahí no falta que alguna hermana les dijo, oye, tengo un grupo de oración, nos colgamos a las 6 todos los días, también se cuelgan, o sea, como una cuñada mía que su esposo, mi cuñado se queja, ¿no? Y me dice, oye, mi cuñada, mi esposa me dice, estoy feliz, se ha acercado tanto a Dios, pero ya demasiado, me dice. Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, no, estamos en el carro, los dos solos, y ella está con audífonos. Yo le hablo y me dice, con la mano, ¿no? No te puedo contestar, me dice, estoy en mi grupo de oración. Un ejemplo, ¿no? Pero me dice, no se pase, pues. O sea, yo feliz de que ella se acerque a Dios y que tenga una vida espiritual. Yo feliz que me diga, oye, tal día tengo una actividad en tal sitio, pero ya no que me abandone. O sea, de verdad que a veces se nos pasa la mano, ¿no? Hay que saber manejar el tiempo. Hay que saber manejar el tiempo, entonces el Señor mismo te va a pedir, oye, si tienes una familia, dame tiempo a mí, pero dale tiempo a tu familia, no te pases, ¿no? Ni como María, ni como Marta, ¿no? Marta se queja, Señor, dile pues a mi hermana, está como tonta a tus pies, que venga y me ayude, ¿no? Está bien la queja de Marta, se comprende, pero tampoco entonces tomar la posición de María, embelesada a los pies del Señor, 24 horas, no, un poco como Marta. Hay que chambear, hay que arreglar la casa, hay que hacer las cosas, por ahí varias de ustedes trabajan, ganan dinero, se preocupan de los hijos. Entonces, lo lindo es el equilibrio. De qué manera cada una maneja su tiempo, dándole tiempo al Señor, dándole tiempo a la familia, dándole tiempo especial al marido, a algún hijo que necesita atención más especial. Eso es sabiduría. De verdad que no podemos, en el entusiasmo de descubrir a Jesús, diríamos, de enamorarnos de Jesús, en ese entusiasmo de descuidar las cosas que son tan importantes. Hay personas que para quienes somos tan importantes, ¿no? En fin. Así es, Manuel.
A ver, no sé si habrá algún otro comentario, una consulta, sino para poder dar pie o paso a la oración terminando la reunión. Bueno, Manuel, tú dirás si ya Sí, podemos si no pasar a la sí, oración sí, o yo creo que sí, algo. y son las 12, creo que estamos en la hora, ¿no?